Listo. Bueno, muchas gracias. Bueno, arrancamos entonces. No me voy a cruzar para hacer sombras chinesas. Les cuento rápidamente como introducción al tema. Este justamente es un tema que no tienen, o que estaba medio metido en una clase que tenían para el segundo parcial, antes cuando no se llamaba gestión de costos, que tiene que ver con me voy a acercar acá para que también agarre el micrófono. Tiene que ver con un tema que antes no estaba en el programa, que son de esas que a mí me parecía que les servían llevarse algo, entonces lo daba igual, aunque no estuviera puntualmente en el programa de la anterior materia. Pero ahora en gestión de costos, entre otras cosas, agregaron puntualmente dentro del programa lo que es indicadores de gestión, ¿no? Y previamente, pues hay muchos indicadores de gestión, vamos a hacer foco sobre todo en los financieros, ¿no? Que es lo que más nos ocupa, económicos, financieros. Entonces, por eso es que ahora le vamos a dar una clase puntual. Antes se quedaba un poco embebido dentro de una clase que sí vamos a seguir teniendo para ya, creo que es la última, ya no de antes del primer parcial, sino de la materia, antes del segundo parcial, que es reporte de gestión. Que la doy último y la voy a seguir dando último porque es casi como mostrar todo lo que vemos, que no hay un formato obligatorio, ¿vieron? Viniendo con lo que vimos en la primera clase de la materia, pero sí hay maneras habituales de mostrarlo y demás, como tableros de control, tableros de comando, esto decíamos dashboard, ¿no? Entonces es un poco un resumen, un cierre ya no de contenido, sino de cómo se muestran habitualmente los contenidos que vimos a lo largo de la materia. Por eso ese es quizás el cierre de la materia a nivel contenidos, ¿no? Y antes metía dentro de eso un poquito de esto de indicadores de gestión, pero ahora ya le vamos a dar una clase propiamente dicha, ¿no? Y profundizarlo un poquito más. Bueno, como ven, justo lo di en unas jornadas en la Escuela de Economía y Negocios de la UNSAM hace muy poquito. Así que bueno, por eso si no lo tenía esa grabación, pero por temas de exposición duraba 20 o 30 minutos, ¿no? Esto va a ser bueno, fíjense que acá no les escribí la frase que ya se hizo costumbre que les anotara, porque arranca con una frase, la ponencia, la presentación, que tiene que ver con este tema, ¿no? Es una frase muy usada en el management, una máxima del management, que dice algo así como que lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se gestiona, ¿no? Vamos a hablar de indicadores de gestión. Se atribuye a Peter Drucker, ¿no? Ese gurú del management que seguramente ya lo leyeron y lo estudiaron en administración y en otras materias, que ya falleció hace, creo que en el 2005, ya hace unos 20 años. Pero en realidad está originada en otra frase de un físico, Lord Kelvin, también muy conocido de ya más años, que decía algo parecido: lo que no se define no se mide y lo que no se puede medir no se puede mejorar, lo que no se mejora se degrada siempre, bien de física, ¿no? Bueno, es como una adaptación a los negocios esto de la máxima del management, ¿no? Así que bueno, de paso tienen la frase del día que anotamos y una que tiene que ver con el tema que vamos a ver hoy. Bueno, como vieron, es un enfoque pymes. Igual se lo quise dejar porque, como siempre decimos, ¿no? Seguramente es la mayor probabilidad de incumbencia de aplicación de los temas que ven va a ser en contexto de negocios, microemprendimientos, pymes, porque son la gran mayoría de los tamaños y formatos y tipos de negocios que hay en el país. Entonces, me parece que igual vale que lo vean, y además porque generalmente todo lo que es los libros es al revés, no están pensados para la gran empresa. Entonces cuando nos encontramos con la pyme y la realidad, esto se los cuento más como en mis experiencias ya de profesional, ¿no? Consultor, es como decís, cómo se une lo que aprendí en los libros y en la facultad con esta realidad que estoy viendo ahora concretamente en la empresa para aplicar. Y hay un abismo a veces, ¿no? Entonces, siempre ver enfoques más realistas, más aterrizados, a lo que por ahí les puede tocar el día de mañana, como los profesionales que me gusta pensarlos, creo que vale, ¿no? Así que por eso el tema del enfoque pyme. Siempre en el enfoque pyme vieron que se habla por facturación, por cantidad de empleados, por el monto de los activos. Acá cuando hablemos de pymes, más bien lo que estamos pensando es en la calidad de la información que manejan, ¿no? En ese sentido, más allá de estos parámetros. Va a tener que ver con el
tipo de información que manejan, ¿no? La estructura contable, administrativa que tienen, de generación de información, tipo de toma de decisiones. Bueno, y propiamente lo que son indicadores de gestión, la primera generalidad creo que es casi intuitiva, ¿no? ¿Qué pensaríamos cuando pensamos en un indicador de cualquier cosa, ¿no? De gestión o de cualquier otra cosa? Es algo que voy a estar monitoreando, ¿no? A lo largo del tiempo, que me está indicando algo de lo que quiero medir, y de acuerdo a los parámetros me voy a ir diciendo, o yo voy a ir viendo si está ese indicador en un parámetro bueno, sobresaliente, satisfactorio, aceptable, de alarma, de riesgo, ¿no es cierto? A lo largo del tiempo. Eso básicamente es cualquier indicador. Tenemos también, esto está sacado también en titular de cátedra, Mauricio Lambertucci escribió mucho de este tema de los indicadores, y esto está extractado de un artículo de él, de un capítulo de él, que habla de un concepto de taxonomía de un indicador, muy interesante, ¿no? Porque taxonomía es como qué forma tiene, ¿no? Cuando uno habla de la palabra taxonomía, pero en este caso para un indicador. Y idealmente, porque no necesariamente todos cumplen con esto, pero es una guía que debería tener la descripción, el valor, las fórmulas, generalmente se calcula con alguna fórmula, las métricas, la periodicidad, si va a ser diario, quincenal, mensual, trimestral, anual, esporádico, etc. ¿Cuál es el valor objetivo? ¿No? También que, de alguna manera, qué valores lo van a hacer transformar en luces de semáforo con las que generalmente se complementa, ¿no? O sea, qué valor de ese indicador lo va a hacer que la luz se vea verde, amarillo, rojo, ¿no? Inclusive azul, ¿no? Que ahora podemos hablar, que es una métrica que a veces se diferencia del semáforo vial para más que verde todavía, ¿no? Como outstanding, ¿vieron? Como dicen en inglés, fuera de serie, que superaste las expectativas. Algunos usan el azul para ese estadio inclusive. Bueno, y también una mirada más estratégica, ¿no? Indicadores asociados, estrategias asociadas, procesos alcanzados. Eso es una idea de taxonomía que debería contener cada indicador que queramos ir midiendo y siguiendo, ¿no? Y después, ya para terminar esta breve introducción teórica de lo que es en general los indicadores, hay varios tipos de indicadores, ¿ok? Algunos indicadores reflejan porcentajes y proporciones, ¿no? Típico, ¿no? Un porcentaje de algo. Muchos son índices, también hay ratios. Podemos hacer una diferencia porque es muy común sentir o tratar índice y ratio de manera indistinta como sinónimos, y no lo son, ¿no? Ahora lo vamos a profundizar. Y magnitudes, inclusive, también. Acá nos vamos a enfocar, como decimos ahí, en ejemplos con lo que sería porcentajes y proporciones, por un lado, se da mucho en los indicadores de gestión financieros, y también vamos a traer un tema que quizás lo vieron en su momento en materias contables, que es el análisis horizontal, vertical, no sé si se acuerdan de haberlo visto, de la información contable. Bueno, un poco traer también esa idea a esta situación de indicadores de gestión, ¿no? Que son de alguna manera porcentajes y proporciones. Y después lo que es ratios, ¿no? Vamos a ver que más que índices, para hablar con propiedad, lo que usa mucho son ratios financieros, ¿no? Para estas miradas financieras y cómo se podrían aplicar finalmente en este contexto PYME, ¿no es cierto? Bueno, los de porcentajes y proporciones lo que miden básicamente es la incidencia de algo que queremos medir, una variable, respecto a un conjunto, un total de referencia, ¿ok? Que lo contiene. Típicamente, cuando uno hace un porcentaje es eso. ¿Cuánto es la ganancia de las ventas? ¿Qué estamos haciendo? Un porcentaje. ¿Qué porcentaje? Dividimos y obtenemos un porcentaje, ¿no? ¿Cuánto se lleva de la venta las diferentes líneas de un estado de resultados? Típicamente es este tipo de análisis indicadores, ¿no? Que estaríamos haciendo. O de una cosa patrimonial, ¿no? Cómo se compone el activo, de los bienes, el patrimonio. Y acá, un poquito más ampliado, a qué tipo de apoyo, porque cuando uno hace
este tipo de informes seguramente van a ser informes para la gerencia, para los dueños en una pyme. Y está bueno, más allá de que uno técnicamente haga algo idóneo y que sienta que sirva, cuanto más ameno sea, más bienvenido va a ser y más lo van a usar, más amigable, ¿no? En el sentido de que sea fácil de ver y no números. Generalmente los números, fíjense que normalmente del otro lado hay un empresario que sabe de su negocio, pero los números en general no le van a gustar mucho. Entonces, si lo pueden transformar en cuestiones más como esto, como el semáforo que vamos a ver un rato, gráficos, siempre va a ayudar a que sea más comprendido y utilizado finalmente, ¿no? Lo que estamos haciendo. Entonces, en este caso, fíjense, para lo que decíamos, dentro de esas miradas de indicadores, decíamos que se puede transformar en aquello que por ahí en su momento vieron de la contabilidad, que es análisis vertical, ¿no? Vertical, ¿qué sugiere? Esto que decíamos, ¿no? ¿Cuánto incide una variable en un todo? Del todo que sea las ventas, cuánto se llevan de esas ventas, de esos ingresos, toda la línea de estado de resultados. Un análisis vertical. Uno mira sobre un valor todos los demás, ¿no? Verticalmente. O como decía, de un activo, estamos haciendo un análisis vertical, que se lo conoce así. Y típicamente, ahí, si queremos apoyarlo con un gráfico, son este tipo de gráficos pie o de torta. ¿Por qué? Porque justamente si es la participación en un todo, como se ve muy claramente, es como la famosa cuánto se llevan de la torta esa que estamos analizando cada concepto, ¿no? Entonces, se sugiere utilizar ese tipo de gráfico para el análisis vertical. Y para el análisis horizontal que sugiere una cuestión temporal, es decir, antes, ahora, en el futuro, hace un mes, hace 2 meses, el año pasado, generalmente es esa la idea de horizontalidad, ¿no? Es el tema temporal, que nos permite ese tipo de mirada establecer tendencias, ¿no es cierto? Cuando uno quiere ver, no sé, la evolución, como está el ejemplo, las ventas. Y bueno, voy a querer analizar las ventas actuales contra las presupuestadas, a lo mejor en un informe de gestión, y contra las del mismo periodo del año anterior. Y bueno, ahí tenemos los 3, para cada momento, los 3 gráficos, ¿no? Las 3 columnas, que para un análisis horizontal es la mejor manera, ¿no? Lo que son gráficos de columnas o complementado con tendencias, inclusive pueden combinarse para ver 2 variables, son los más recomendados, ¿no? Los gráficos así, ese tipo de columnas para ese tipo de análisis horizontal. Que siempre, acuérdense, el análisis horizontal es útil verlo en términos absolutos. ¿Qué es absolutos? ¿Cuál fue la diferencia entre lo presupuestado y lo real? Una cifra va a ser, pesos, dólares. Ahora, me va a dar mucha más utilidad y hasta me va a permitir transformarlo en un color de semáforo, si está bien o mal, en valores relativos. ¿Qué es un valor relativo? Un porcentaje. ¿Qué porcentaje fue ese desvío respecto a lo que había pensado o al año anterior? Y eso sí me permite darle una calificación a si fue un desvío alto, a lo mejor rojo, si fue un desvío que estuvimos cerquita, amarillo, si sobrepasamos la expectativa verde, ¿se dan cuenta? Y todavía no nos metimos cuando uno habla de indicadores que ya serían ratios, ¿no? No nos metimos todavía en los típicos ratios financieros. Eso lo van a ver, si no lo vieron todavía en la materia de administración financiera, seguramente van a ver y profundizar ese tema, ¿no? Pero bueno, ya los que no lo vieron van a tener una base. Antes de meternos en eso, ya sé que no se ve, después lo van a ver cuando les sube el material, que también les voy a subir el material, el PowerPoint de la presentación, además del video. Esto les quise traer una mirada, no pretendo que vean las cifras, pero sí lo que me interesa es que vean la idea de cómo se pueden integrar el análisis horizontal y el vertical en una sola hoja de un informe. Es un informe real de una empresa que trabaja hace mucho, multinacional, o sea, no es un Excel, es un software de reporting, pero podría hacerlo perfectamente, bien que hasta viene como celdas podrían ser. ¿Y qué es lo que tenemos? Las columnas son el mes actual, o sea, el mes que cerramos con información de un estado de resultados, por ejemplo. El porcentaje es cuánto representan del evento, es un análisis vertical. Y después tenemos también un análisis vertical de otras informaciones que ponemos para comparar. El mismo mes de budget, que es el presupuesto en inglés, que ya sería una comparación, como vimos, horizontal. La variación y la participación, el porcentaje de variación, esto que decíamos del análisis horizontal. Después,
mismo mes del año anterior, esa comparación horizontal, y todo a su vez tiene su cuánto representa de la venta en cada momento, ¿no? Esa mirada vertical, combinada. Después, acumulado, year to date, YTD, que dice arriba, quiere decir, se usa mucho en la carga financiera, year to date quiere decir acumulado anual. ¿Qué implica? Vos el primer mes del año ves enero, supónganse, pero bueno, viste enero y el periodo tiene 12 meses y el balance también, supónganse que es año calendario, el acumulado, ¿qué es? Lo mismo. Ahora, cuando vas a ver después del cierre de febrero, ¿no estaría bueno, además de ver lo que pasó en febrero, ver acumulado de enero y febrero y compararlos contra el acumulado de enero y febrero del presupuesto del año anterior? Bueno, eso es lo que se ve en la segunda mitad a la derecha de este informe. Todo acumulado anual. Si acá, no sé, es abril, serán 4 meses. Y el último mes, diciembre, si fuera el caso del año calendario, obviamente el acumulado anual sería lo que es el año completo. ¿Okay? Terminamos en una cifra que es el EBITDA, no sé si van a ver, que también vamos a hablar mucho del EBITDA, acá para que lo vean también con este ejemplo que se usa mucho en esta empresa multinacional, te hacen soñar con el EBITDA, es una métrica, un indicador económico financiero muy utilizado, vamos a ver por qué, y incluso cómo obtenerlo en una pyme, porque no es una información que esté en estado contable, como casi ninguna de las que vemos en la materia, pero sí muy mirado para la gestión, para los premios, ¿no? Para ver cómo las métricas de cómo le va a una filial, una sucursal, etc. Así que, para que me crean, fíjense, termina en EBITDA todo ese choclo de datos para ejemplo de la importancia que se le da a ese indicador, que es uno de los que vamos a desarrollar en un ratito. Bueno, y ahora vamos a pasar a esto que le decía, índices y ratios. Fíjense que hay una diferencia conceptual, aunque se usa muy indistintamente, erróneamente como sinónimos. Cuando hablamos de índices, comparan el valor de una variable de un momento dado contra el valor de un periodo que se considera base. Es un cociente siempre. Un típico índice es el índice de inflación. La inflación que se calcula es un valor que se va acumulando, lo dividen contra el valor base o contra el valor base del mes pasado para la mensual y eso te da un porcentaje de inflación. Pero típicamente esa es la estructura de un índice. En cambio, un ratio, que es lo que vamos a estar hablando con propiedad, permite mostrar el comportamiento de una variable en función de otra para establecer relaciones. Kilómetro por hora, ventas por empleado, pesos por kilómetro recorrido, etc., ¿no? Típicamente los ratios financieros, ¿qué son? También son divisiones, cocientes, por eso muchas veces se confunden con los índices, pero en esa no es el mismo periodo de dos valores que te dan la relación, como en un índice, sino que son diferentes valores de diferentes conceptos que está poniendo en el numerador y en el denominador de ese cociente. ¿Okay? Entonces, típicamente un indicador de rentabilidad, ¿qué haces? Que decíamos recién, la ganancia dividida las ventas. Y eso es un ratio financiero. ¿Okay? Bueno, dicho esto, y ya contextualizando esa breve introducción teórica conceptual para hablar con más propiedad de estos temas, ahora sí nos metemos en algunas precauciones a considerar. Yo habitualmente cuando hablo en otros contextos de esto, a veces empiezo con este tema, con esto de las precauciones, ¿no? En muchos temas, no muy ortodoxo, pero ¿por qué? Porque así como lo estamos viendo y es muy válido, muy utilizado y les puede servir mucho su implementación, siempre hay que ponerlo en perspectiva y tratar con cuidado de las cosas y entender qué es lo que uno está calculando y después sobre todo mostrando para, en definitiva todo esto se usa para siempre la flechita para abajo de la que hablamos del primer día, ¿no? Todo es para tomar decisiones, para ser más eficientes, gestionar mejor, que el negocio sea más negocio, ¿no? Ahora, hay que tener cuidado de algunas consideraciones, ¿no? Lo primero es que son, le llamemos índices o ratios o lo que sea, indicadores, lo que nos van a mostrar son síntomas. Y de vuelta me valgo de ejemplos médicos, ¿no? Como hago habitualmente, que se ven por ahí más claramente los fenómenos. Si a una persona le duele la cabeza, eso es un síntoma, ¿estamos de acuerdo?
Ahora, la enfermedad no es, nadie te dice tu enfermedad que te duele la cabeza. Es por lo que te das cuenta de algo que está pasando para decir, che, anda al médico a ver qué te está pasando. Y ahí va a saltar la enfermedad. ¿Ok? Y esto les digo que es un síntoma, ¿por qué? Con el ejemplo ahí que es ese indicador de rentabilidad dividido venta que justo hablamos recién como ejemplo. Y te digo bajo. Vos decís, listo, ahí quedó. No, es un síntoma. ¿Y qué vale la enfermedad? Y por ahí están bajando las ventas, subieron los costos. ¿Se dan cuenta la diferencia? Entonces, síntomas en principio, ¿no? Más que los problemas en sí. Nos van a dar disparadores para prestar atención y bucear y ver qué está pasando, profundizar sobre esa situación. El punto este que viene después no lo van a encontrar en ningún libro, pero por experiencia de uso es muy importante que lo tengan en cuenta. Y es que los indicadores muchas veces no son buenos o malos, un resultado me refiero, ¿no? Un indicador. Aunque muchas veces sí se tome, ¿no? Bueno, más o menos en promedio estándar un indicador debería ser mayor a tanto, ¿no? Para que esté bien, lo van a encontrar mucho en bibliografía. Pero ¿qué ocurre? Que no es la misma la mirada de quien esté analizando ese indicador para ver si es bueno o malo y a veces hasta es contrapuesto. El ejemplo que les pongo ahí es muy típico. Este tipo de indicadores lo usan mucho los bancos, por ejemplo, ¿no? Una empresa quiere tomar un préstamo y seguro te van a pedir los balances, o esos balances que lo transforman en muchos de estos indicadores, ¿no? Que les devuelve indicadores para ver cómo se lee ese negocio, ¿no? Ahora, imagínense que salta con esos indicadores y lo está viendo el banco, ¿no? Tomando decisiones el banco para ver si es bueno o malo ese indicador y ven que hay inmovilizados muchos activos en ese negocio, en esa empresa. Tiene mucha plata en la caja. ¿Cómo les parece que lo va a ver el banco que está analizando prestarle plata y que la devuelvan, ¿no? En definitiva. ¿Cómo va a ver? Que tengan mucha plata ociosa en la caja o en el banco, que tengan un montón de bienes de uso. Bien, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen, de acá me agarro, si no me cobra, le cobro, le reviento los bienes de uso, le pongo una prenda, tiene plata, evidentemente, no tengo ni que pedir un cash flow, porque ya veo que le sobra la plata y la tiene ahí ociosa en la caja, ¿no? Se vería bien. Ahora, si uno lo ve desde la gestión interna, como gestor financiero de esa empresa, yo lo he hecho al financiero que tiene un montón de plata sin hacer nada ociosa en la caja. Porque a lo mejor es que estaría aplicada o al negocio o a una inversión financiera. ¿Se dan cuenta? O que esté muy inmovilizado el dinero en bienes de uso que por ahí no tienen un retorno tan bueno. Entonces, esto es lo que quiero decir, ¿no? Muchas veces hasta es diametralmente opuesto. Lo que para uno es bueno, para otro puede ser malo, inclusive y viceversa. ¿Okay? Entonces, no de por sí este indicador va a ser siempre bueno para todas las lecturas o malo para todas las lecturas. Generalmente cuando se miran los indicadores, se evalúan, como lo usan mucho, lamentablemente no se usa tanto como mirada interna de gestión, sino lo utilizan los terceros como los bancos, la mirada de bueno o malo se usa más desde esa mirada de un tercero desde afuera, no tanto la que nos ocupa más a nosotros que es la de gestión interna. ¿Okay? Por eso tengan esa precaución. No basarse en un solo indicador. Por esto de que son síntomas, y como todos síntomas, vieron que el médico no te va a dejar con una sola, que hace un montón de estudios, los une y ahí te dice, me parece que puede andar por acá tu problema. Esto es lo mismo, cuanto más indicadores veamos y más estemos mirando diferentes enfoques o cosas que le pasan al negocio, económicas, financieras, patrimoniales, ¿no? de capital de trabajo, veamos todo eso en conjunto con indicadores para cada cosa y ahí vamos a tener más posibilidades de evaluar correctamente a la empresa, a la organización que estemos analizando, ¿no? Comparar datos en mismos periodos, esto siempre, ya se lo dije creo que más de una vez, pero sobre todo en negocios estacionales es muy importante, porque si no es como siempre digo, ¿no? Peras con manzanas, si estamos comparando, siempre hablo de heladería, ¿no? Para que lo vean claramente, aunque sea el mismo negocio, estamos viendo dos cifras de julio del invierno comparadas con enero, y son dos negocios que se dedican a lo mismo negocio, muy diferentes. Entonces, tener cuidado con, sobre todo en negocios estacionales, comparar datos si uno va a comparar, ¿no? Los análisis horizontales que decíamos que podemos hacer, comparar mismos periodos, ¿no? Que el sentido tiene que comparar el año anterior contra
el mes estacionalmente es muy distinto. Si compramos el mismo, como vimos en el ejemplo, bueno, el componente estacional no debería estar incidiendo. ¿Okay? Mismas reglas contables entre periodos analizados. Esto se da también, por ejemplo, para ilustrarles esto, se dio en Argentina hasta el año 2018, se había desterrado el ajuste por inflación, ¿no? O sea, los balances no había que ajustarlos por inflación. A partir de ese año sí. Entonces imagínense que justo estamos haciendo comparación de indicadores del año 2018 ajustados por inflación contra el 2017 que no tenía ajuste por inflación. Ya esperas con manzanas, ¿se dan cuenta? Entonces tener cuidado de que no haya cambio, o bien esto que vimos en su momento, valoración de inventario, justo cambiamos de PEPS a WEPS o a costo promedio ponderado. Bueno, son situaciones contables pero que pueden estar afectando la comparabilidad, ¿no?, de los periodos. Cuidado con los valores extremos, pueden no ser representativos. Acá también les voy a contar una anécdota para ilustrar esto. En su momento yo en una empresa que trabajaba y estaba a cargo del sector, obviamente estas cosas las quería implementar, ¿no? Había implementado un indicador para las cuentas a cobrar, las cobranzas, ¿no? Para medir cómo se desempeñaba ese tema tan importante, ¿no?, en cualquier negocio. Y lo había atado a un sistema de premios, ¿no? Entonces, supóngase que la política de la empresa era cobrar a 60 días en promedio. Entonces yo al que cobraba le había dicho, si está en 60 días o menos, tenés un premio en tu sueldo, tenés un premio para lograr, ¿no?, superar ese objetivo, mantenerlo por lo menos a raya, ¿no? En eso que hablamos del capital de trabajo, ¿se acuerdan? Bueno, ¿qué ocurría los primeros meses? Habitualmente quedaba bien, quedaba en ese parámetro del premio, pero yo en la vivencia del mes, de cómo se sentía financieramente el negocio, no sentía que estuviera calzado a esa holgura que debería tener si estaba todo normal, como decía esa foto, ¿no?, de ese indicador. Claro, ¿qué ocurría? Le voy al final ahora. Como también el indicador a veces hasta se puede trampear si se quiere, ¿no? Hay que estar muy atentos. ¿Qué hacía? Como era una foto de fin de mes, por ahí todo el mes, si yo analizaba eso mismo y lo calculaba a cualquier otro momento del mes, capaz quedaba mucho más alto, bastante más alto que 60, supónganse. Entonces, ¿qué hacía? Con los mismos clientes que le tenía que cobrar, le decía, mira, yo te dejo durante el mes, estate tranquilo, pero el último día cumplime y pagame todo lo que me debes. ¿Se dan cuenta? Entonces, en la foto de fin de mes salía perfecto, peinadito, todo estaba bárbaro, se llevaba el premio. Ahora, no era el objetivo, era durante el mes había mucho más apremio financiero del que debería haber si se cumplía con ese plazo de cobro como aparentaba esa medición de fin de mes, ¿no? Y justamente ese premio era para eso, ¿okay? Así que fíjense cómo les estoy contando con ejemplos, con anécdotas concretas, cómo aún así hay que estar atentos y diseñar un buen indicador, porque si no pueden estar de alguna manera hasta escondiéndonos lo que realmente está pasando, ¿no? Y eso tiene que ver con un poco, me acordé por esto, ¿no?, de valores extremos pueden no ser representativos también. Esto sucede muchísimo en cualquier negocio. Casi todo se acomoda en diciembre, que vieron que encima coincide con la fecha de cierre anual de los balances, casi siempre. El cierre de diciembre suele tener mejores indicadores que todo el resto del año. ¿Por qué? Hay algunas respuestas quizás, pero es algo empírico, ¿no? ¿Cuáles son las respuestas posibles? Que creo que son más de una. Bueno, tiene que ver un poco con eso, pero que les contaba mensual, pero ya anual, ¿no? Salir peinados en la foto, que coincide con lo que se va a mirar, que es el balance anual. Coincide mucho con, algunos dicen con el espíritu navideño, vieron que están todos más buenos, entonces el que te venía pedaleando el pago por ahí afloja un poquito a fin de año. Tiene que ver con el tema de las vacaciones, ¿no? El tesorero, que es una persona que se quiere ir tranquila de vacaciones, generalmente en enero, quiere evitarse los quilombos, ¿no?, de tener en medio de las vacaciones, entonces deja todo más ordenado.
y trata de tener todo más, cumplir con todo y tener todo más acomodado. Así que por diferentes motivos, y debe haber otros más, pero lo que se verifica es que si uno analiza, y como a veces lo único que se analiza es el valor del balance anual, por ahí estás viendo algo como decir, no, está bien, si todos los años está bien, miralo todo el año, por ahí es un valor extremo, ¿se dan cuenta? Y es muy probable que justo si mirás nada más que una vez por año, que coincide con el cierre de año calendario, probablemente esté pasando eso y sean mejores que si lo mirás el resto del año, o una a cierre del mes, ¿no? Y después, bueno, esto de bueno, malo, rígidos, además de esto que puede ser bueno para una visión y mala para otra, como vimos en el primer punto, o el segundo, pero además no ser rígido, porque los negocios son también dinámicos. Entonces, lo que hoy estaba bien, dentro de 6 meses por la dinámica del negocio y del mercado, capaz que está mal, o viceversa. Entonces, no quedarse con esto de este indicador está bien, o el color verde, o este está mal, el color rojo, porque es algo que hay que estar también revisando, porque los negocios nos gusta o no, son dinámicos, ¿ok? Y entonces hay que acompañarlos de alguna manera también con estas miradas. Bueno, y acá ya nos metemos más concreto todavía en qué indicadores financieros yo sugiero mirar y aplicar en pymes, ¿no? Hay muchísimos más, seguramente ustedes cuando llegue, como les decía, en la administración financiera se ven seguramente más, pero acá hay una selección que me parece que es muy representativa, que si una pyme ve esto, ya está viendo un panorama bastante importante y variado de cosas importantes que están sucediendo en ese negocio, ¿no? El primero es un tema bien financiero, se llama liquidez corriente, ese indicador, ese ratio en realidad. Ahí está la fórmula en cada uno, en este caso activo corriente dividido pasivo corriente. ¿Se acuerdan? Corriente es menor un año en la realización del activo o el vencimiento en el caso de los pasivos. Y va, de alguna manera, tiene un pequeño resumen de qué nos muestra, ¿no? Capacidad de la empresa para afrontar compromisos financieros en el corto plazo un año, ¿no? Valga la aclaración que no es tan corto plazo, pero bueno, lo que refleja ese corriente, ¿no? Que distingue la información, por lo menos contable, obligatoria. Después complementarlo, fíjense que este es un complemento, no es que es uno u otro, con lo que se llama liquidez ácida. Nombre curioso, ¿no? O prueba ácida se le llama también. ¿Qué es? Es al anterior, fíjense que en el numerador, al activo corriente le restamos los bienes de cambio. Bienes de cambio que son las mercaderías, los productos terminados en una empresa industrial. Porque es un activo, sí, pero es un activo que lo tenemos en el almacén, no lo vendimos ni lo cobramos, mucho menos. Entonces, en eso de la mirada financiera de liquidez, es como, bueno, a ver cómo se ve. Vamos a verlo de la misma manera, pero si somos más exigentes, por eso de la prueba ácida, y le quitamos cómo se ve este indicador, ¿ven cómo son complementarios? ¿Y por qué? Porque si hay mucha diferencia, ahí decís, bueno, ya me genera dudas, porque después, y eso viene de cambio, ¿cómo estarán valuados? Y ahí aparecen también las políticas de inventario, evaluación de inventario, ¿no? Nos puede dar una idea de profundizar en cuestiones. O se venderá, o por ahí es un inventario que después está todo obsoleto y está evaluado y está en el registrado, pero después nunca se va a transformar ni en venta ni mucho menos en cobranza, ¿no? Que es lo que queremos de alguna manera mirar con este indicador, liquidez, ¿ok? Después uno que se llama rotación de activos, que mide la rotación de los activos respecto a las ventas, o sea, ¿cuánto necesito yo de activos? Activos es la estructura que necesita un negocio, ¿no? Para funcionar. ¿Estamos de acuerdo? Más allá de que cuando hablo de temas contables es para afectarlos a miradas de negocio. Más allá de la clasificación contable de los activos, ¿qué representa? Los bienes que tiene la empresa para funcionar. Cada negocio tiene diferente, ¿de acuerdo? Ahora, esto que te va a dar las ventas dividido los activos es, vos tuviste en un año, supónganse, tanto monto de ventas. No es lo mismo haber tenido una venta enorme, pero también para generarla necesitar un montón de activos que previamente tuvo que adquirirlos, invertir, inmovilizar, que esa misma venta con poquitos activos. Obviamente cuanto más grande mejor, porque quiere decir que con poquitos activos es una venta que rota mucho y eso es bueno. ¿Se dan cuenta? Típicamente un kiosco es un ejemplo de un buen indicador de esto, ¿no? Que por ahí casi no tenés estructura, porque necesitas bienes de uso para tener un kiosco, y por ahí tenés hasta poco margen, pero con poquitos activos
por ahí tenés mucha venta y está en la rotación quizás la clave de ese tipo de negocios. ¿Se dan cuenta? Endeudamiento. ¿Endeudamiento qué es? ¿Cuánto está endeudado o cuánto financian los terceros al total del negocio, de esos activos que tiene el negocio? Que hay dos fuentes de financiamiento. ¿Se acuerdan? Cuando vimos capital de trabajo, costos financieros, decíamos capital de terceros, deuda, bancos, instituciones financieras como sinónimos, o capital propio, accionistas, dueños, como le quieran llamar. No hay otra como fuente de financiamiento. Esto es cuánto están financiando los de afuera, ¿no? Los terceros. ¿Con qué fórmula? Pasivo total dividido patrimonio neto, o sea, la relación de las dos fuentes de financiamiento. ¿Ok? ¿Cuánto está financiando en definitiva una fuente respecto a la otra, ¿no? Del negocio de financiamiento, de endeudamiento. Apalancamiento. Apalancamiento es justamente lo contrario, pero que te indica mirando activo total dividido patrimonio neto, como el otro que el activo está financiando que no es patrimonio neto, que es para que llegue al total financiado pasivo. Entonces, esta ecuación que te da el apalancamiento, cuánto estás apalancando, el tercero, el negocio, que puede ser una ganancia adicional. Si ese endeudamiento es un costo bajo, hay negocios que son más rentables por cuánto se apalancan y a qué costo, muy bueno financiero, que por ahí el negocio propiamente dicho, económico, ¿no? De cuánto le ganan a lo que venden, ¿no? La mirada más económica. Ciclo de conversión efectivo. ¿Se acuerdan todo lo que hablamos de capital de trabajo? Que genuinamente, ¿qué factores influían en el capital de trabajo? Cobranza o cuentas a cobrar, inventarios, en el caso de la empresa que tiene inventarios obviamente, menos pagos, que serían las cuentas a pagar, ¿no? Los proveedores. ¿Se acuerdan que lo vimos eso? Que eran los tres factores. Bueno, eso se transforma en días promedio del cobro, del pago, de la rotación de inventarios, y nos da, porque cuántos días más o menos en promedio se tarda en generarse la plata en el negocio, ¿no? Porque se llama ciclo de conversión efectivo, porque son plazos para transformarse en eso, en cobros, en pagos. EBITDA, ahora vamos a profundizar puntualmente en el EBITDA como porcentaje de la venta, ¿no? Ese indicador tan utilizado quizás representa mejor la performance del negocio que el típico resultado que vemos abajo de todo un estado de resultados, ¿no? En la contabilidad obligatoria no tenemos el EBITDA, nada más tenemos eso. Pero bueno, si lo podemos transformar, como vamos a ver después, eso en un EBITDA, tenemos una muy buena lectura de qué está pasando con el negocio, ¿no? La performance más operativa del negocio. Y en relación al tamaño del mercado, porque también el EBITDA es un valor, es un dólares, pesos, no es lo mismo respecto a una venta X que otra venta más grande, y la venta de alguna manera también nos representa el tamaño del mercado en el que estamos desenvolviéndonos. Así que esa es una mirada también muy útil. Después ROA y ROE son dos indicadores clásicos, es una sigla en inglés, pero quiere decir retorno sobre los activos, el ROA, y retorno sobre el equity, es patrimonio neto, ¿no? Capital propio en inglés. Obviamente son el resultado de la empresa dividido para el ROA el activo total, porque es esa relación, y en el otro dividido el patrimonio neto que les decía. Y en uno nos va a decir la rentabilidad del negocio sobre todos los activos, cuánto rinde el negocio para los activos que tiene involucrados. Y en el ROE nos va a decir para los dueños, este es muy útil, lo miran mucho el ROE, porque es cuánto les deja a los dueños el negocio, por la plata que pusieron, que se ve en el patrimonio neto, cuánto pusieron. Ven qué interesante es la contabilidad cuando uno empieza a entender, a saber leer y utilizar. Y finalmente el otro que vamos ahora a desarrollar, que es el índice DuPont, además del EBITDA, que es uno más sofisticado, que la gente en general no lo sabe por ahí utilizar o interpretar, pero si no, es muy interesante porque nos dice mucho, ¿no? Es una mezcla de rentabilidad, rotación y apalancamiento. Es decir, cuando lo veamos la fórmula, en realidad si esto lo simplificamos, estamos en el ROE, llegamos a esa fórmula de resultado dividido patrimonio neto. Sí, pero justamente la apertura le da la riqueza al análisis, porque es ese accionista que se lleva ese porcentaje por la plata que puso, que es cualquier inversión, como la mirás contra lo que pusiste, ¿no? Generalmente, en cualquier inversión financiera personal inclusive. Bueno, esto es un poco el ROE lo que nos permite medir eso. Ahora, dentro de ese porcentaje, puede ser que una parte sea por rentabilidad, la que ven todos, ¿no? Ganamos tanto sobre lo que vendemos, 10%. Ahora, también puede estar influenciado y mejorado por esa rotación de
de que tienen esos activos en la venta, porque necesita pocos activos para lo que se vende y ese es un impulsor que termina mejorando esa rentabilidad a los dueños, o empeorándola también. Y o el apalancamiento. Puede ser que también se esté apalancando positivo, bueno, si no es apalancamiento. ¿Qué es apalancamiento? Que la tasa a la que se financia la empresa con un tercero sea menor a la rentabilidad que tiene el negocio. ¿Y por qué se llama apalancamiento? Porque si yo consigo tomar fondos al 10%, supónganse, y meterlos adentro del negocio, el negocio tiene una rentabilidad de 15%, todo lo que pueda conseguir plata con ese mecanismo estoy como metiendo en una palanca de financiera y cada vez lo hago crecer más al negocio. Por eso se llama apalancamiento, leverage en inglés. ¿Okay? Siempre se tiene que dar eso, por eso si fuera negativo no sería apalancamiento, es hundimiento, ¿no? Si pasa lo contrario, el endeudamiento es mayor a lo que después genera meter la plata dentro del negocio, evidentemente lo voy a estar hundiendo al negocio más que apalancarlo. ¿Okay? Bueno, todo eso en ese indicador índice DuPont, ¿no? Que es una empresa de Estados Unidos, DuPont, que lo popularizó, ¿no? como muy utilizado, y por eso le quedó DuPont, ¿no? Sí. ¿Podría decirse que la parte de la sería como una tercera forma de financiar a la empresa? No, es una mirada de endeudamiento con terceros en realidad. O sea, sí, pero creo que es mal. La parte en la que vos comparás la tasa de interés con la tasa de la que cobrar, digamos. Por ejemplo, en el caso de que, o sea, comparar los días que te da el plazo de tu proveedor con los días que vos tenés para cobrar, eso también sería financiar tu operación. O sea, si vos, por ejemplo, no sé, tenés una carnicería y te vende la carne, te la cobra a 30 días. Y ahí están financiando. Porque vos podés prácticamente abrir una carnicería y ya sabés que... Sí. Bueno, lo que hablamos cuando vimos costos financieros con los retail, los supermercados, ¿no? Que cobran todo el contado y después pagan a plazo y se quedan con... La tercera fuente de financiamiento, que no es ni el banco ni la plata que plataforma, o sea, ni la plata con los dueños. Sí, claro, lo que pasa es que es un financiamiento genuino del negocio, ¿no? Está dejando plata, lo que pasa es que si no es al revés, el negocio... Una rentabilidad podría ser. Es una rentabilidad, pero traducida en un efecto financiero concreto, ¿no? Porque si no es que pasa esto que decíamos cuando vimos costos financieros. Hay negocios muy buenos económicamente que son de todos los resultados y da ganancia y nunca ves plata, nunca sentís la plata en el bolsillo. La gran mayoría de los negocios pasa eso. ¿Por qué? Porque no sé esto que vos decís. Hay unos pocos que logran revertir eso y de alguna manera cobrar antes de lo que pagás en promedio. Entonces tenés una pelota de plata que de vuelta, si no haces nada con eso, es inocuo. Ahora, si lo metés y lo invertís en algo, te genera un rendimiento financiero adicional, efectivamente. Pero no se toma porque en realidad es propio de ese negocio, ¿no? La generación de ese dinero por las características que tiene, ¿no? La estructura de operativa que tiene. Y esa, por ejemplo, esa plata que puede llegar a generar se contempla dentro de la ganancia del resultado del ejercicio de claro. la empresa. Vía el rendimiento que le hayan dado financiero, ¿no? Eso se va a ver en los resultados financieros. ¿Cómo se llama esa cuenta? Porque no es y no va a estar en ingreso, va a estar en resultados financieros. Es un rubro que a veces es negativo porque ahí también está cuando tenés que pagar un interés, pero muchas veces en este tipo de negocios es positivo porque es más la rentabilidad financiera positiva que tienen por este tipo de situaciones cuando le invierten que la negativa que pueden tener, porque aparte, eso, ¿se acuerdan la pregunta final que era ¿cuál es la causa de los costos financieros? Un supermercado no debería, un retail no debería nunca pedir plata prestada. Al revés, ¿se acuerdan que les traje el ejemplo que Carrefour Banco no existe? Pues le sobra la plata y te la prestan y ¿qué hace Carrefour Banco, por ejemplo, con ese esquema? Te presta plata y vos cuando se la devolvés con un interés va a parar a la línea de resultados financieros positivos que le mejoran la ganancia con esa plata que se la brinda el propio negocio. No es que ahí la están fondeando de alguien que tiene que poner la plata. Están aprovechando esa característica del negocio. Así que bueno, interesante, y lo estamos uniendo con esto que vimos de costos financieros y capital de trabajo, pero bueno, todo tiene que ver con todo, ¿no? Finalmente en los negocios cuando los vemos en la realidad. Sí, te tenés que ir. A ver, ¿vos te animás a hacer hacemos el relevo? Igual después, mirá, tengo que hacerlo en media hora, como sea, porque no queda más de media hora para lo que queda.
Gracias. No, por favor. Ahí después me lo mandás por mail así ya.